Hermanos, buenos días. Vamos a dar inicio, hermanos, a la predicación de esta mañana. Les pido que abran sus Biblias en el Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Evangelio de Mateo, capítulo 26, versículos 36 al 46. Doy lectura, hermanos. Así dice la palabra de Dios. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro: ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez, diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos, se fue de nuevo, y oró por tercera vez, diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: Dormid ya y descansad. He aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Oremos, hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta hermosa mañana que nos das. Gracias por estos momentos de poder estudiar tu palabra, meditar tu palabra. Háblanos en esta mañana. Por favor, háblanos tú, Señor. Pongo todo en tus manos, Señor, en el nombre del Señor Jesucristo. Amén y amén. Impresionante este pasaje, hermanos. Es imposible que alguien lea este pasaje y que no sea sacudido por cada detalle que expresa este pasaje. Es imposible que alguien lea este pasaje y que no se sienta conmovido, impactado, y que no se quebrante ante la lectura de este pasaje. Porque vemos aquí a Jesús en una tremenda agonía, no por lo que Él haya hecho, no por lo que Él hizo, por lo que no tenía culpa alguna. Es por eso que la lectura de este pasaje, hermanos, nos debe llevar a adorar a Cristo, a exaltar a Cristo, a alabar a Cristo, a someternos a Él en completa obediencia, por causa de la grandeza de su humillación, de la grandeza de su amor, de su entrega por nosotros. Dice ahí en el verso 36, volvemos a leer el verso 36 al 38. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní, y dijo a sus discípulos: Sentaos aquí entre tanto que voy allí y oro. Y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Aquí, justo antes, había hablado con Pedro, le había advertido de lo que venía.
Había hablado con todos sus discípulos, les había advertido del gran peligro, les había advertido de lo que estaba por ocurrir, de lo que se avecinaba, la gran tempestad, la gran tormenta. Les advierte. Jesús, como el buen pastor de las ovejas, preparó a sus ovejas para este evento. Les explica en detalle prácticamente todo lo que iba a ocurrir. Él no quería que ellos fracasaran. Él no quería que ellos fueran avergonzados, que ellos cayeran en esta gran batalla. Por eso les advierte. Y es impresionante ver la humildad de Cristo. Cómo Jesucristo les abre su corazón. No se guardó nada, sino que en su humildad Jesucristo les externa, les expresa lo que hay en su corazón. Él quería que sus discípulos entendieran el momento que Él estaba viviendo, su angustia, su dolor, su tristeza. Es que había humildad, es que Jesucristo es perfectamente humilde. Ante sus discípulos siempre mostró humildad, y aquí no fue la excepción. Aquí les abrió su corazón y les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Jesucristo no fue como muchas personas que aun cuando están necesitados no piden ayuda, se vuelven herméticos, introvertidos, cerrados, y muchas veces no es por ninguna otra cosa más que por el orgullo que hay en ellos, un grado de soberbia impresionante, espantosa, que lleva a las personas a ser herméticas, cerradas, introvertidas completamente. Otra vez porque hay una amargura tremenda en sus corazones y no piden ayuda. Pero ¿sabes cuándo van a salir adelante esas personas? ¿Sabes cuándo van a tener la victoria, ser libres y estar bien? Nunca, nunca. Porque la humildad es clave, hermanos, para recibir gracia de Dios. Lo dice Pedro y lo dice Santiago también, que la humildad es clave para recibir la ayuda, la gracia, el favor de Dios. Y una de las evidencias de la humildad es que la persona pide ayuda. Una de las evidencias de la humildad es que la persona abre su corazón con la persona correcta, con la persona indicada, con la persona que le va a poder ayudar. Y aquí vemos la gran humildad de Cristo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Aquí Jesús, hermanos, empezó a sentir el peso del pecado de todos nosotros sobre Él. Aquí Jesús empezó a sentir lo que era beber de la copa de la ira de Dios por causa de haber aceptado llevar nuestra culpa, hacerse culpable en nuestro lugar, por causa de haber estado dispuesto y decidido a pagar el precio de nuestras almas, a pagar la culpa de nuestros pecados. Dice el verso 38, entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Su tristeza, su angustia, su aflicción, el dolor, el sufrimiento, no era físico, no era nada externo, no era algo del cuerpo, sino que les dice: mi alma está muy triste hasta la muerte. O sea, era algo interno, era algo del alma, y tenía una angustia cual nunca lo había sentido. Y esto no nos habla otra cosa más que la humanidad de Cristo. Cristo era perfectamente Dios, pero también perfectamente hombre. Y como Dios no puede experimentar angustia, tristeza, aflicción, sufrimiento, dolor, porque Dios es Dios. Pero como Él se hizo hombre, por lo tanto, como humano, empezó a experimentar una angustia que jamás en su vida había experimentado. Como humano empezó a experimentar una aflicción, pero no cualquier aflicción. Una tristeza, pero no cualquier tipo de tristeza. Un sufrimiento, pero no cualquier tipo de sufrimiento, sino era una angustia mortal. Era una aflicción mortal.
Era una tristeza mortal, era un sufrimiento mortal. Claro, y por supuesto, como ya les dije, no porque él hubiese hecho algo, no por sí mismo, sino por causa de nosotros, de nuestros pecados. Impresionante lo que Jesús empezó a experimentar. Impresionante. Este pasaje de Mateo 26, hermanos, del 36 al 46, pero particularmente los versículos 37 y 38, donde Mateo relata y dice: y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Imagínate cómo el Espíritu Santo escribe la condición anímica del Señor Jesucristo. Dice que empezó a entristecerse y angustiarse en gran manera. Oh, querido hermano y hermana, amigo, amiga, si tú crees que has sufrido una angustia terrible, una aflicción, una tristeza, un sufrimiento extremo, nada se compara con lo que Jesús sufrió. Te repito, su angustia fue una angustia mortal. Su aflicción fue una aflicción mortal. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Por ti y por mí padeció todo esto. Por tus pecados, por mis pecados. Si volteas conmigo a Isaías 53, hermanos. Isaías 53, versículos 3, 6 y 7. Isaías 53, versículos 3, 6 y 7. Isaías 53, versículos 3, versículos 6 y versículos 7. Aquí ya se había profetizado lo que Jesús iba a padecer. Aquí en Isaías 53, versículos 3, 6 y 7 dice así. Versículo 3: despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no le estimamos. Versículo 6: todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Verso 7. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Una angustia mortal, una aflicción mortal. En Hebreos 5:7, hermanos. Hebreos capítulo 5, verso 7. Si voltean conmigo, hermanos, Hebreos 5:7. Hebreos capítulo 5, verso 7. Hebreos capítulo 5, versículo 7 dice así: y Cristo, en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Aquí se refiere a Mateo 26. Impresionante lo que Jesús experimentó en el Getsemaní. Y si te pones a pensar, a reflexionar, a meditar, que Él no tenía por qué pasar por esta situación. Él no tenía por qué experimentar esto. Lo hizo por amor a nosotros. Mas Jehová cargó en Él el pecado de todos nosotros. Ahí empezó a sentir el peso, la carga del pecado de nosotros sobre Él. Tu pecado pesa mucho, y Jesús empezó a sentir ese peso del pecado. Y Jesús ahí empezó a sentir lo que era beber la copa de la ira de Dios por causa del pecado. Esa copa la tenías que beber tú, la tenía que beber yo. La copa de la ira de Dios por causa del pecado.
Sin embargo, Él no permitió que nosotros bebiéramos la copa de la ira de Dios, porque estuviéramos en el infierno. Él la bebió por nosotros. Él se dispuso a beber la copa de la ira. Dice el verso 39 en adelante, dice así. Estamos en Mateo 26, 39. Dice, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Verso 42. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo, Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad. Verso 44. Y dejándolos, se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. En 3 ocasiones Jesús ora y le dice al Padre, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Ahí en Marcos, hermanos, 14:36, voltea conmigo a Marcos 14:36. Marcos 14:36, dice así, Marcos 14:36, Marcos 14:36 dice, y decía, Abba, Padre, todas las cosas son posibles para ti, aparta de mí esta copa, mas no lo que yo quiero, sino lo que tú. Todas las cosas son posibles para ti. Aquí pareciera que Jesús, en esta oración expresada aquí en Mateo 36, verso 39, 42 y 44, y aquí en Marcos 14:36, pareciera que Jesús se está echando para atrás. Pareciera que Jesús se está arrepintiendo de haber decidido morir por ti y por mí. Pareciera que Jesús no calculó bien el costo, no se preparó bien. Pareciera que Jesús no pensó bien las cosas, y a última hora, cuando empieza a sentir el peso del pecado tuyo y mío, pareciera que Jesús, cuando empieza a sentir lo que era beber de la copa de la ira de Dios, se empieza a echar para atrás y se empieza a arrepentir de que ya no quiere morir, de que ya no quiere tomar de la copa de la ira de Dios, de que ya no quiere cargar sobre sus hombros el peso del pecado tuyo y mío. Pero no es así, no es así. Jesús siempre supo el propósito de su venida. Jesús siempre estuvo consciente que Él iba a ser el Cordero de Dios. Jesús voluntariamente decidió morir, voluntariamente tomó la firme determinación de cargar sobre sí el peso de tus pecados, beber en tu lugar la copa de la ira de Dios. Jesús siempre lo supo, no hay otra alternativa, no hay otra opción, no hay otra vía, no hay plan B, plan C, no hay, solo hay un plan. El Cordero tiene que ser sacrificado, el Cordero de Dios tiene que ir a la cruz. El Salvador del mundo tiene que cargar sobre sí el pecado de toda la humanidad. El Salvador del mundo tiene que beber la copa de la ira de Dios. Pero nunca se echó para atrás. Nunca se arrepintió de haber tomado la decisión de morir por ti y por mí. ¡Qué grande amor! Amor que hoy tú pisoteas. Amor que hoy a ti no te importa más tu trabajo, te importa más tus negocios, te importa más el pecado, satisfacer tu carne, que el grande amor de Cristo, que corresponder a esa entrega, a ese sacrificio terrible. Vemos varios textos, hermanos, donde de antemano Jesús sabía lo que venía. Ahí en Mateo 26, 24, Mateo 26, 24. Mateo 26, 24 dice así: a la verdad el Hijo del Hombre va, según está escrito de él, mas ay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a ese hombre no haber nacido. Ahí en Mateo 26, 2, Mateo 26, 2 dice, sabéis que dentro de 2 días
se celebra la Pascua. Y el Hijo del Hombre será entregado para ser crucificado. Aquí Jesús sabía claramente. Por eso no podemos decir que Él en la oración de Mateo 26:39, Mateo 26:42 y Mateo 26:44 se está echando para atrás. No, es que Él sabía lo que venía. Lucas 9:51, Lucas 9:51, Lucas capítulo 9, verso 51. Dice así, Lucas 9:51 dice, cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. Lo vuelvo a leer. Estamos en Lucas 9:51. Lucas 9:51. Cuando se cumplió el tiempo en que Él había de ser recibido arriba, afirmó su rostro para ir a Jerusalén. En todo tiempo Jesús estuvo consciente del propósito de su venida, del propósito de haber venido a este mundo, morir por nosotros, cargar con nuestros pecados, beber la copa de la ira de Dios por nosotros. Mateo 20, 18 y 19. Mateo capítulo 20, versos 18 y 19. Mateo 20, 18 y 19. Dice así, Mateo 20, 18 y 19. He aquí subimos a Jerusalén, y el Hijo del Hombre será entregado a los principales sacerdotes y a los escribas, y le condenarán a muerte, y le entregarán a los gentiles, para que le escarnezcan, le azoten y le crucifiquen, mas al tercer día resucitará. Aquí otra vez vemos que Jesús estaba consciente de lo que venía, de lo que iba a pasar. Ahí mismo, Mateo 20, 28. Mateo 20, 28. Como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate por muchos. Para dar su vida en rescate por muchos. Juan 12, 24 y 27. Juan 12, 24 y 27. Juan 12, 24 y 27. Juan capítulo 12, versículos 24 y 27. Dice así, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo, pero si muere, lleva mucho fruto. Verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Lo vuelvo a leer, el verso 27. Ahora está turbada mi alma. ¿Y qué diré? Padre, sálvame de esta hora, mas para esto he llegado a esta hora. Entonces, todos estos pasajes nos muestran que pensar que la oración de Cristo de Mateo 26, 39 y 42 y 44 es que Jesús estaba echando para atrás, que Jesús estaba arrepintiendo de haber decidido ir a la cruz por nosotros. Pues no es así, porque Él siempre estuvo consciente a lo que había venido. Su amor es tan grande, eterno por nosotros, que decidió morir por nosotros. De una manera voluntaria. Nadie lo presionó, nadie lo obligó, lo hizo por amor a nosotros. Juan 10, 17 y 18. Juan 10, 17 y 18. Evangelio de Juan, capítulo 10, versos 17 y 18. Juan 10, 17 y 18 dice, por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Y ahí mismo en Juan 10:11 dice, yo soy el buen pastor. El buen pastor
su vida da por las ovejas. Impresionante. Dice, nadie me quita la vida. Yo la doy por mis ovejas. Nadie me la quita. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Por lo tanto, Él es digno de alabanza, de adoración. Él es digno de que te rindas a Él, de que le obedezcas. ¿Qué nos revela? Entonces Mateo 26, 39, 42 y 44. Sencillamente que Jesús le estaba diciendo al Padre, si hay otro camino, si hay otra vía, tú me lo hubieras dicho. Pero yo estoy dispuesto a someterme a tu voluntad. Lo dije y lo voy a hacer. Por amor a estas almas. Lo dije y lo voy a hacer. Porque si hubiese otro camino, si hubiese plan B, plan C, para no beber de la copa de la ira, tú me lo hubieras revelado. Pero no hay plan B, no hay plan C. Y aquí estoy, Señor, dispuesto a cargar con el pecado, a llevar el pecado de la humanidad, dispuesto a beber de la copa de la ira. ¿No merece esto toda tu obediencia, todo tu amor, tu consagración? Qué terrible es que tú desprecies este amor. Qué terrible es que vivas a tu manera, vivas después de tanto amor, seas tan egoísta para no consagrarte a Cristo, para no someterte a sus mandamientos. Qué terrible. Volteamos ahí a Mateo 26. Voltea conmigo a Mateo 26, 38. Mateo 26, 38 dice así. Mateo 26, 38. Entonces Jesús les dijo, mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Quedaos aquí y velad conmigo. ¿Qué esperaba Jesús? Jesús les está hablando claro que ha llegado un momento sumamente difícil y que ellos deberían mantenerse velando, es decir, a las vivas, en alerta, despiertos, en oración. Jesús quería que ellos entendieran y vieran que no era momento para descansar, para dormir. Era momento de pelear la batalla en oración. Jesús quería que ellos vieran y entendieran su gran necesidad de orar. Su gran necesidad de orar. Qué triste que los discípulos no lo entendieron. Pero Jesús les habló claro. Jesús les dijo, ha llegado una hora espantosa, terrible. Es un momento de lucha, de ataque, de grandes tinieblas. Necesitan orar. Mantenerse vigilantes, despiertos, en alerta. No te puedes descuidar, no te puedes distraer, no te puedes aligerar. Ve el momento que estamos viviendo. Oh, hermanos y hermanas, ¿a cuántos de ustedes Jesús les ha advertido sobre el momento que han atravesado? Muchos de ustedes han caído, porque hicieron caso omiso a la voz de Cristo. Jesús vio cómo el diablo preparó todo para atacarte, tendió las trampas, tendió cómo el diablo preparó para tumbarte, preparó todo para tumbarte. Y Jesús te advirtió, te dijo, mantente en vela, despierto, en alerta, vigilante. No te puedes aligerar, no te puedes distraer. ¿Y sabes qué hiciste tú? Ignoraste la voz de Cristo. Y luego te preguntas por qué caíste, por qué salieron mal las cosas, por qué no te pudiste dar cuenta de las cosas, porque ignoraste la voz de Cristo. Dice el verso 40, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? ¿Así que no habéis podido velar conmigo una hora? Fíjate lo que le está diciendo Jesucristo a Pedro. Jesucristo ya le había advertido, el diablo te va a zarandear, tus palabras se las va a llevar el viento, tus palabras hasta ahorita son huecas, son paja, son basura, al menos que te mantengas orando. De nada sirven tus palabras, al menos que te mantengas en oración. No sirve lo que has dicho, no sirve lo que has hablado, al menos que te mantengas vigilante, despierto, en alerta, buscando a Dios. Y es impresionante que le dice, así que no habéis podido
velar conmigo 1 hora? Esto es impresionante. Pareciera que Jesús le está diciendo 1 hora de oración de calidad puede marcar la diferencia. 1 hora de oración de calidad, no de tipo rezos, no donde estás pestañeando, cabeceando, te quedas dormido, te distraes, tu mente empieza a divagar, no sirve, sino una oración de calidad puede hacer la diferencia. ¿Cuánto tiempo oras, hermana? Hermano, ¿cuánto tiempo oras? Tú dices, bueno, yo oro hasta 3 horas. ¿Y por qué no se ve el resultado, el cambio? Porque oras 3 horas, pero 2 horas y media mente divaga. Te distraes, cabeceas, duermes, dormitas. De nada sirve, porque la media hora que oraste de esas 3 horas ni siquiera fue de calidad. Jesucristo aquí les está hablando de 1 hora de intensa oración, de 1 hora de calidad real, de calidad verdadera, 1 hora íntegra de intensa oración, de profunda calidad de oración. Va a marcar la diferencia. Siempre considera en tu oración cuánto tiempo divaga tu mente, te distraes y luego te engañas diciendo oré 1 hora. Pues sí, pero de esa hora 50 minutos estuviste divagando, tu mente se distrajo y luego dices, bueno, si oro 2 horas, ¿por qué no veo resultados? Precisamente por eso. Dice verso 41, velad y orad para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Velad y orad para que no entréis en tentación. Velad es mantenerte vigilante, en alerta, despierto, de que no te distraigas. Eso es velar. Que no te aligeres, que no tomes las cosas a la ligera. Eso es velar. Y te dice, velad y orad para que no entréis en tentación. La tentación no llega donde hay un corazón en alerta. La tentación no llega donde la persona está orando y buscando a Dios. Velad y orad para que no entréis en tentación. Les está diciendo, solo hay una manera en que pueden vencer la tentación. Solo hay una manera en que pueden evitar la caída. Y no es tus resoluciones, no son tus palabras, es por la oración, por la oración. ¿Por qué hay tanta crisis en el cristianismo? ¿Por qué las cosas están muy mal? El cristiano no está orando. El cristiano no está orando. Sus oraciones son raquíticas. Sus oraciones son mediocres. Sus oraciones parecen rezos, pura repetición de palabras. Palabras huecas, no nacen del corazón. No hay quebranto, no hay lágrimas, no hay ruegos, no hay súplicas. Sus oraciones son muy mecánicas. ¿Cómo quieren mantenerse firmes en el camino de Dios? Vencer toda tentación si la oración es muy pobre, muy miserable. Versículo 43 y 44 dice, vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Vino otra vez y los halló durmiendo, porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Claro que habían tenido un día muy exhausto. A eso añádele la presión demoníaca. Pero no había excusa. El verso 43, lo único que te está diciendo es, pero no hay pretexto. Sí, estaban muy cansados, sí, claro, pero no había pretexto para dormirse. ¿Por qué? Porque el momento era crucial. Porque el momento era de vida o muerte. Porque orar profundamente, intensamente, iba a hacer la diferencia. Mantenerte despierto, en alerta, vigilante, iba a marcar la diferencia. Oh, ¿cuántos de ustedes tienen 1000 pretextos y crees que ante Dios estás justificado? No, es que como yo tengo mucho trabajo y cierro ya muy tarde el negocio, ya no tengo tiempo de orar ni de leer la Biblia, y creen que están justificados ante Dios. Dios te va a hacer culpable de lo que llegue a pasar en tu vida y en la vida de tu matrimonio, de tu familia. Dios te va a hacer responsable y culpable porque no hay pretextos ante Dios. Cuando tú ves la necesidad, cuando tú estás consciente de tu grande necesidad de Dios, tú priorizas lo espiritual, priorizas la oración, la lectura de la Biblia. Y por eso Mateo dice, estaban cargados de sueño, sí, pues Jesús estaba mucho más cansado. Pero velo orando, velo en intensa oración, en intenso ruego, en intensa súplica, porque él sabía que era un momento clave, un momento crucial. Verso 44, y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras.
y dejándolos se fue de nuevo. Y dejándolos se fue de nuevo. Ya les había dicho que oraran. Les había cuestionado, preguntado de su actitud. ¿En serio no pueden orar conmigo ni siquiera una hora? ¿No pueden estar conmigo ni siquiera una hora? ¿Qué más podía hacer Cristo si ya les había dicho que el momento era terrible, espantoso, que ameritaba que estuvieran en profunda oración? Si ya los había cuestionado, ni siquiera pueden orar conmigo una hora. Que tenemos muchos sueños, sí, pero ve el momento. Que estamos muy cansados, sí, lo entiendo, pero ve el momento que estamos viviendo. Ve tu grande necesidad. Ve la situación que se avecina. Habrá tiempo después para dormir. Habrá tiempo después para descansar, relajarte y lo que quieras. Pero ahorita no es tiempo de dormir. No es tiempo de relajarte, no es tiempo de descansar, es tiempo de orar. ¿Qué no ves la guerra? ¿Qué no ves la lucha? ¿Qué no ves los ataques? ¿Qué no ves tu necesidad? Triste lo que nos dice el verso 44. Y dejándolos se fue de nuevo. Y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Y dejándolos se fue de nuevo. Jesús dijo, ok, no entienden, no comprenden, no quieren ver su necesidad. Ya no les voy a decir nada. Ya no les voy a hablar. Ya no los voy a llamar. Ya no los voy a despertar. Ya no. Hermano, hermana que me escuchas. Sigue poniendo tus pretextos de que tienes mucho trabajo, de que terminas muy cansado, cansada tu jornada laboral, de que tu día estuvo muy pesado y por eso ya no tienes tiempo de buscar a Dios, de leer la Biblia, de orar. Cuando mismo Cristo te está diciendo, vela y ora para que no caigas en tentación. Vela y ora para que no se agrave ese problema. Vela y ora para que evites esos problemas que se avecinan. Pero tú, al seguir con tus pretextos, tus justificaciones, sin darle prioridad a lo espiritual, va a llegar un momento en que Jesús te va a dejar en paz. Duerme, te va a decir, duerme, descansa. Ya te hablé, ya te dije, ya te regañé, ya te amonesté, ya te cuestioné, ya te mostré tu necesidad, ya te expliqué las razones por las cuales debes mantenerte en alerta, despierto, orando y buscando a Dios. ¿Ok, no quieres? No te voy a molestar. No te voy a volver a molestar. No te voy a volver a hablar, a despertar. Duerme, duerme a gusto, duerme tranquilo. Vive tu vida. ¿No es triste que Jesús tome esa actitud con alguien? ¿Con cuántos de ustedes, hermanos y hermanas, Jesús tomó esa actitud? ¿Sabes por qué llegaste a caer? ¿Sabes por qué hoy ya no eres el cristiano de antes? ¿Sabes por qué te apagaste? Porque ignoraste la voz de Cristo, una y otra vez la ignoraste. ¿Y sabes qué hizo Cristo? Te dejó que te durmieras, que descansaras, que te relajaras, te aligeraras. Y mira dónde estás hoy. Y mira dónde estás hoy. Y mira lo que ha pasado en tu vida. Tú ya no eres el mismo de antes. Te endureciste y hoy estás cosechando las consecuencias de tu pecado, porque ignoraste la voz de Cristo, y al ignorar a Cristo, Jesús dijo, descansa, duerme, ya olvídate, ya tranquilo, no te vuelvo a molestar, no te vuelvo a decir nada, no vuelvo a decirte nada, tú sigue tu vida, tú tranquilo. Verso 45. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad, he aquí ha llegado la hora, y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Impresionante. Entonces Jesús vino a sus discípulos y les dijo, dormid ya y descansad. ¿Qué les estaba diciendo Cristo? Se ha acabado el tiempo para orar. Se ha terminado el tiempo para buscar a Dios. Se ha ido la oportunidad, la dejaron ir. Ya no hay otra. Se van a enfrentar a esta guerra, esta lucha, esta batalla, a este gran problema en sus propias fuerzas y van a ver los resultados. Cuando debieron haber orado, no oraron. No me hicieron caso, no me obedecieron, no escucharon mi voz. Duerman ya y descansen. Se acabó el tiempo para orar. Oh, hermano, hermana, teme a Dios. No vaya a ser que tú de la misma manera escuches estas palabras de Cristo que te diga, ya no hay nada que hacer. Ya no hay nada que hacer por tu matrimonio, ya no hay nada que hacer por tus hijos, ya no hay nada que hacer por tu esposa, ya no hay nada que hacer por tu esposo. Dejaste ir la oportunidad. Dejaste ir el tiempo de oración, desperdiciaste la oportunidad que te di, ya no hay nada que hacer, ya no se puede hacer nada. Cuando te llamé no entendiste, no escuchaste, no obedeciste. Cuando te traté y te dije,
no me quisiste oír, ya no hay nada que hacer. Les dice, verso 46, levantaos, vamos, ved, se acerca el que me entrega. Levantaos. Esto es tremendo porque pareciera que Jesús les está diciendo, lo que mi voz no logró, lo que mi llamado, mi amonestación, mis cuestionamientos no lograron hacer, la espada y las antorchas de los enemigos sí lo van a lograr. Mi voz, mi llamado, mi amonestación, mis cuestionamientos no lograron mantenerlos despiertos en oración, pero la espada y las antorchas de los enemigos sí los van a mantener despiertos. Oh, hermano, ¿cuántos de ustedes ante los tratos de Cristo, los llamados de Cristo, el mensaje de Cristo, la voz de Cristo, estaban diseñados para que te quebrantaras, te humillaras, derramaras lágrimas ante su presencia? Pero nada arrancó lágrimas de ti, nada hizo quebrantarte, ningún mensaje, ninguna predicación, la voz de Cristo no logró hacer que te quebrantaras, te humillaras, lloraras ante su presencia, pidiéndole gracia, favor, ayuda por tu propia situación. Pero ¿sabes quién sí va a lograr arrancarte lágrimas? ¿Sabes quién sí va a lograr quebrantarte? Las espadas y las antorchas. Entonces sí, cuando veas tu matrimonio desbaratado, cuando veas a tus hijos en la cautividad de las drogas, de los vicios, de la inmoralidad, eso sí te va a hacer llorar. Lo que no logró la voz de Cristo lo van a lograr tus problemas, los vicios, las drogas, la inmoralidad. Cristo nunca logró quebrantarte. Cristo nunca logró con sus llamados y sus predicaciones y sus mensajes que te humillaras, que te quebrantaras, que derramaras lágrimas ante Él pidiéndole gracia, ayuda, favor, intervención. Pero cuando veas la muerte y la destrucción a tu alrededor, cuando veas tu matrimonio hecho pedazos, ahí sí lo que no logró Cristo lo va a lograr la destrucción de tu matrimonio. Ahí sí te vas a dar de golpes contra la pared. ¿Por qué no valoré mi matrimonio? ¿Por qué no busqué a Dios? ¿Por qué no oré por mis hijos? ¿Por qué no peleé por mis hijos? Cuando los veas en las drogas, de borrachos, cuando los veas de inmorales, te va a doler mucho. Y ahí vas a decir, ahora sí estoy llorando. No lloré cuando Cristo me habló, cuando Cristo me llamó, no quise atender, pero ahora que estoy viendo mi matrimonio destruido y mis hijos hechos pedazos, cuánto me duele. Busca a Dios ahora, busca a Dios ahora. El tiempo, la experiencia, lo que Jesús pasó en el Getsemaní, te muestra su gran interés por ayudarte, te muestra su grande amor por ti, por tu matrimonio, por tu familia. Valora lo que Cristo hizo por ti, atiende al llamado. Responde al llamado. Deja tus excusas, deja tus pretextos, deja tu tibieza, deja de jugar al cristianito, deja de jugar a la iglesia. Toma las cosas en serio, toma las cosas de Dios en serio. Esto no es juego, esto no es chistes, esto no es broma. Si tú no atiendes al llamado de Cristo, tú vas a enfrentar las consecuencias de tu pecado, vas a enfrentar las consecuencias de tu ligereza, vas a cosechar las consecuencias de tus descuidos. Qué gran precio pagó Jesucristo para darte la libertad. En todo momento pensó en ti, en los momentos más angustiantes, en esa angustia mortal que empezó a experimentar en el Getsemaní, en esa aflicción mortal, en esa tristeza mortal. Lo que lo mantuvo firme fue su amor por ti. Pensó en tu bien, por eso se mantuvo firme. Por eso no se arrepintió ni se echó para atrás, porque pensó en ti. ¿Por qué no valoras este sacrificio? Respondes al llamado. Escucha la voz de Cristo. Escucha la voz de Cristo. Su voz debe transformarte, su voz debe de cambiarte, su voz debe de redarguirte, su voz debe de quebrantarte, su voz debe de hacerte llorar, sinceramente. Y si su voz no logra eso, entonces es la destrucción como consecuencia de tu rebeldía y de tu dureza la que te va a hacer llorar profundamente. Te vas a dar de topes contra la pared cuando estés enfrentando las consecuencias de tu pecado, cuando estés enfrentando las consecuencias de haber ignorado la voz de Cristo. Ahí sí vas a llorar. No quisiste llorar cuando Cristo te habló, no quisiste orar cuando Él te llamó, pero ahora cuando estés enfrentando las consecuencias de tu indiferencia a la voz de Cristo, ahí sí vas a llorar. Él ya lo hizo todo, ¿por qué ignorarlo?
Él ya lo hizo todo. Ve todo lo que sufrió. Ve todo lo que padeció. ¿Por qué ignorarlo? Responde a su llamado. Responde a su llamado antes de que te abandone, antes de que te deje dormir a gusto, antes de que te deje ser feliz. Responde a su llamado. No esperes a que tome esa actitud que tomó para con sus discípulos. Los vio durmiendo y ya no los quiso molestar. Los vio tan aligerados, priorizando el descanso, priorizando el dormir. Y dijo, está bien, no te vuelvo a molestar. Síguele como vas. Síguele como vas. Síguele por ahí para que enfrente las consecuencias de tu ligereza. No hagas que Jesucristo tome esa decisión. Ya te ha hablado mucho, ya ha tratado mucho contigo. Toma las cosas en serio. Toma las cosas de Dios en serio. No vaya a ser que te abandone y te deje dormir a gusto y vivir tu vida a gusto y decir, síguele como vas. Síguele. No te vuelvo a molestar. Cierra tus ojos. Hagamos una oración. Padre, gracias por hablarnos. Gracias por tan grande amor, por tan grande sacrificio. Gracias porque te mantuviste firme para cargar nuestros pecados, cargar nuestra culpa, beber la copa de la ira en nuestro lugar. Queremos corresponderte, Señor. A tan grande amor queremos corresponder como tú esperas que correspondamos, Señor. Danos corazón sensible. Por favor, Señor, que respondamos a tu llamado, Padre. En el nombre de Jesús yo pongo todo en tus manos y gracias por tu palabra. Haznos sensibles. Queremos llorar ante tu voz, ante tu llamado. No queremos después llorar por nuestra necedad, por nuestra insensatez, por haber despreciado tu llamado y ahora estar cosechando las consecuencias de nuestro pecado, de nuestros descuidos, de nuestra ligereza. Tus discípulos ignoraron tu llamado, pero las espadas y las antorchas los despertaron. No queremos que nos pase eso a nosotros. No queremos que nos pase eso a nosotros. Aquí está nuestra vida, queremos rendirnos, queremos obedecerte, queremos vivir para ti. Queremos que tú seas nuestra prioridad, tú y tus cosas queremos que sea nuestra prioridad. No nuestro trabajo, no ninguna otra cosa, sino tú y tu reino, Señor. Que así sea, Padre, yo pongo todo en tus manos y gracias por todo, gracias por habernos hablado. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó
pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna, porque la paga del pecado es la muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él el pecado de todo hombre y mujer. Mas Jehová cargó en él
pecado, de todo hombre y mujer. ¿No mereces ser oído? Cuando Él cargó con tus pecados, bebió la copa de la ira de Dios en tu lugar. ¿No merece ser oído, obedecido? ¿No merece que atiendas a su llamado? Él te está llamando ahora a que te mantengas alerta, vigilante, despierto en lo espiritual, buscando a Dios, porque Él no quiere tu caída. Pero si tú priorizas otras cosas, te va a dejar en paz y vas a cosechar tremendamente las consecuencias de tu insensatez, de tu necedad. Sé sensible a la voz de Dios y valora su entrega, su sacrificio por ti. Gracias por habernos hablado, Señor. Muchas gracias por tu palabra. Gracias, graba este mensaje en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesucristo, muchas gracias por tan grande amor, por tan grande sacrificio, por tan grande entrega. Muchas gracias. Te adoramos, te amamos, te alabamos, te exaltamos. Bendito seas por siempre. Bendito seas por siempre. Alabado seas en el nombre del Señor Jesucristo. Gracias por todo. Amén. Y amén, Señor.